Muy buenos días, mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas de nuestro grupo de estudio Profecía y Doctrina de la Verdad Presente. Hoy es jueves 20 de febrero del 2020. Y estamos una vez más con ustedes para compartir nuestro estudio de hoy. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Bondadoso Padre, una vez más estamos delante de ti para pedirte perdón por nuestras faltas, culpas y rebeliones. Y por suplicarte, como te suplicó Pedro, sálvanos, Señor, que perecemos. En esta hora, sálvanos por tu palabra, iluminándonos el entendimiento de lo que vamos a estudiar hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el estudio de hoy, mis queridos hermanos, lo encontramos allí. Es el estudio del mar tormentoso a las nubes de los cielos, la parte número 2. Los reinos del mundo hasta el reino de Dios, parte 2, quinta semana de estudio, jueves 20 de febrero del 2020. Y vamos a estudiar la cadena profética de Daniel 7. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a repasarles esa cadena profética para luego profundizar en algunos detalles que quizás no vamos a hacerlo el día de hoy, pero sí vamos a tratar de hacerlo entonces quizás el día de mañana, para que quede bien claro este tema importantísimo. Bueno, la visión comienza en Daniel, capítulo 7, versículo 4, donde allí se nos dice: veía yo en visión de noche, y aquí 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias diferentes la una de la otra subían del mar. 4 bestias. La primera, tenemos allí, era como león. La primera bestia, dice la palabra, era como león. Tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas, fue quitada de la tierra. Se puso niesta, o sea, de pie sobre los pies a manera de hombre, y fue le dado corazón de hombre. Representa el reino de Babilonia. La segunda es el oso, que en el versículo 15 se puso de lado, tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y fue le dicho: levántate, traga mucha carne. Y esto representa el imperio de Medo-Persia, quien conquistó esos 3 costillas en su boca. Eran las 3 partes que conquistó: Babilonia, Egipto y Lidia, para hacerse pues del reino. Eso es la segunda bestia. Luego tenemos la tercera bestia. Después de esto está en el versículo 6. Dice el versículo 6 de Daniel: después de esto miraba yo, y aquí otra semejante a un tigre o leopardo, que tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Ahí lo podemos ver, ¿no? 4 alas, también tenía 4 cabezas y le fue dada potestad. Representa esta al imperio de Grecia. Luego tenemos en el versículo 7: y después de esto miraba yo las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes que ella, y tenía 10 cuernos. Ahí lo tenemos. Representa a la Roma pagana, al imperio romano pagano. Y luego dice el versículo 7 también: tenía 10 cuernos. 10 cuernos que representan a este imperio romano, que luego se dividió en 10 tribus que estaremos allí mencionadas: los francos, los alamanes, los visigodos, los vándalos, los érulos, los ostrogodos, los suevos, los burgundios, los lombardos y los sajones. Y luego esto representa pues esta parte de la profecía, lo que fue la tercera bestia. El leopardo representa Grecia, y ya cuando Roma, vamos a ver un poco lo que fue la apostasía, representada por 2 figuras principales, que fueron Constantino y Teodosio.
Luego los 10 cuernos representan, como ya vimos, la división del Imperio Romano en 10 reinos. Los suevos ocuparon la porción que hoy corresponde a Portugal, los visigodos a lo que corresponde a España y Francia, una parte de Francia, los francos la otra parte de Francia, los burgundios, alamanes, ostrogodos, los mardos, érulos, anglosajones y vándalos en el norte de África. ¿Y qué nos dice el versículo 8? Estando yo contemplando los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño que subía entre ellos, y delante de ellos, de él, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno pequeño representa entonces al anticristo, que surgiría justamente después que 3 cuernos fuesen arrancados. Estos 3 cuernos representan a las 3 tribus arrianas, que vamos a estudiar el día de mañana. ¿Qué representan esta situación? ¿Quiénes son las tribus arrianas y por qué se opusieron al anticristo para su surgimiento, este cuerno pequeño? Luego del ministerio, el tiempo que se le determinaría al anticristo, vendría entonces el anciano en juicio. Un anciano de grande edad se sentó, su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Todo esto es el anciano de días sentado en juicio. Daniel 7, versículos 9 al 12. Así que después de Roma, después de la división de Roma, después del surgimiento del anticristo, surgiría entonces o se establecería el juicio. Y en este juicio, dice el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes de los cielos como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, e hicieronle llegar delante de él. Representa entonces la venida del Hijo del Hombre como abogado a este juicio que comenzaría después de la primera etapa del ministerio del cuerno pequeño. Y el versículo 14 dice: y fuele dado señorío, gloria y reino, y todos los pueblos le sirvieron. Su señorío eterno que no será transitorio, su reino uno que no se corromperá. Entonces, mis hermanos, todo esto es la visión de la cadena profética de Daniel. Toda esta es la estructura. Primero en Babilonia, Medo-Persia, Grecia, luego Roma pagana, y estos 4 imperios ya han caído. Roma se dividió en la época del 476, de allí en adelante, que fue la caída de Roma, comenzó a dividirse. Y surge pues el anticristo. ¿Quién nos corresponde a nosotros estudiar? Profundizar. Nos corresponde profundizar acerca de esto. Pero antes de eso tenemos que ver, como decíamos, la apostasía. La apostasía que se manifestaría vamos a ver. La apostasía que se manifestaría en el reino, en el Imperio Romano, para dar lugar a la caída. ¿Por qué fue caída? Pues Roma fue caída justamente por algo que está en la profecía señalado como la apostasía. La apostasía debía venir para que Roma cayese. Y eso es lo que vamos a compartir un poco hoy, para que lo tengamos allí presente en nuestro estudio. Muy bien, mis hermanos. Así es, vamos allí, lo tenemos allí pues en la pantalla. Tenemos la visión, la tabla explicativa.
Sí, ahora sí lo tenemos. La tabla explicativa de lo que estamos estudiando pues en este día. La parte 2. Estamos hoy en la parte 2. Jueves 20 de febrero. Es que lo que hemos visto nosotros, hemos visto, bueno, la visión. En la visión hemos visto los 4 vientos. El primer año de Belsasar, que fue en el 533 a.C. Los 4 vientos, que son los 4 caballos rojo, negro y amarillo, y el blanco. Zacarías 6 y Apocalipsis 7, que representan los conflictos políticos que combaten en la Gran Mar. Se refiere a la extensión geográfica Europa, África y Medio Oriente. Las 4 bestias son 4 reinos, eso ya lo vimos. Suben del mar, son naciones con diversidad de lengua. La primera bestia era el león, representa a Babilonia. La segunda bestia es el oso, representa a Medo-Persia. La tercera bestia, con tigre con 4 alas y 4 cabezas, representa a Grecia con sus 4 generales y las 4 regiones en que se dividió. Y la cuarta bestia, que representa pues aquí, la cuarta bestia, que representa el cuarto reino, representa al Imperio Romano. 10 cuernos son 10 reyes que se levantarían, 10 reinos en los que se dividiría el Imperio Romano. El cuerno pequeño es otro rey y representa pues al obispo de Roma. Derribaría 3 cuernos a 3 reyes, y estos reyes son los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Ya vamos a ver un poco por qué. A este cuerno le salen ojos y boca, se le veía mayor y hacía guerra contra los santos, y representa a que este obispo se convertiría también en un rey, en un supervisor. Boca, obispo, rey, papal, hablaba grandes cosas y blasfemia, porque hablará palabras contra el Altísimo, quebrantará a los santos, cambiará los tiempos, cambiaría la ley y dominaría por 3 tiempos y medio. Y representa la persecución a los arrianos, por la misma razón porque arrancaron a los 3 cuernos. Cambió el sábado por el domingo, y su periodo de 1260 años va del 538 a 1798. Después se pondría en trono, se sentaría el anciano de días, le quitarían el señorío, y esto ocurrió en 1798. De modo que en 1798 se sienta el juez, se establece el tribunal para quitarle el dominio al cuerno pequeño. ¿Comienza el juicio en 1798? Aún no. Se instaura los tribunales, pero no puede comenzar el juicio hasta que llegue el abogado, y el abogado, que es el Hijo del Hombre que viene, llega, vamos a ver luego, en 1844. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que hace que se caiga Roma, que se divida Roma? Lo que hace que Roma se divida es la apostasía. Y esa apostasía la vamos a ver pues aquí. Esto está en el conflicto de los siglos. El espíritu de aveniencia y de transacción o de unión fue coartado, detenido por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufrió la iglesia bajo el régimen del paganismo. ¿Sí? Ahí fue coartado. Pero habiendo cesado la persecución, o sea que durante la persecución cristiana no hubo apostasía. Se venía la apostasía creyendo de los días del apóstol Pablo, de los días de los apóstoles. Se detuvo cuando comenzó la persecución, porque la persecución purifica a la iglesia. Pero dice aquí, habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y las tradiciones de los hombres. Así que aquí se señala un punto clave en la apostasía. ¿Cuál es? La conversión nominal de Constantino. Esto ocurre para el 313 en la batalla de Magencio. A principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. A partir de la conversión de Constantino, la apostasía progresó rápidamente, dice la corrupción desde entonces. La obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, realmente vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó la iglesia. Sus doctrinas, oigan bien, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe. Se incorporaron pues a la fe y al culto
de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Entonces, mis hermanos, no queda duda de esta situación que estamos aquí viendo, ¿no? ¿Y cuál es la situación? La apostasía. La apostasía de la iglesia. Con Constantino, con la supuesta conversión de Constantino. ¿Y qué introdujo Constantino? Todas las doctrinas que introdujo, según esta cita, todas las doctrinas que se introdujeron fueron doctrinas paganas. Porque aquí lo está diciendo. Dice, sus doctrinas que se introdujeron desde Constantino vienen a ser una mezcla de paganismo con cristianismo. ¿Y cuál fue la obra que hizo Constantino? Bueno, en el 313 él hizo el famoso Edicto de Tolerancia de Milán. Tolerancia que no es lo mismo que la libertad religiosa. La tolerancia es que ellos toleraban a los cristianos. Y con esto cesó la persecución. Y otra de las cosas que se introdujo con Constantino fue el primer decreto de ley dominical. Ahora, ¿qué ocurre también? Ocurre que se hace manifiesto con Constantino crece el arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? El arrianismo, mis hermanos, es algo que se ha hablado mucho y se ha hablado muy mal de ello. ¿Por qué? Porque se ha seguido la perspectiva, la opinión, la evaluación del arrianismo por parte del catolicismo. En este momento hay una disputa en el mundo cristiano, en el tiempo de Constantino, entre dos grupos, dos partidarios. Los partidarios del arrianismo, o llamado arrianismo, que presentaba Arrio, y los partidarios de la doctrina llamada ortodoxa, que viene a ser la que defiende la Iglesia Católica. Bueno, ¿quién es uno de los principales defensores del arrianismo? Bueno, aquí dice: yo, Ulfilas, obispo y confesor, he creído siempre, y en esto en la única fe verdadera, hago el camino hacia mi Señor. Creo solo en un Dios Padre, el que no tiene comienzo y es invisible, y en su unigénito Hijo, nuestro Señor, guía y Dios, el diseñador y hacedor de toda la creación, no habiendo otro como Él. Fíjense entonces que aquí Ulfilas, que fue uno de los máximos defensores del llamado arrianismo, presenta que cree en un solo Dios, que es el Padre, que no tiene comienzo, que es invisible, y también nos habla que no hay otro como Él, ¿no? Luego también dice que también cree en su unigénito Hijo. Noten, su unigénito Hijo. Esto es Juan capítulo 3, versículo 16. Y luego dice: por lo tanto, hay un Dios de todos que también es Dios de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Dios de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice: mi Dios, mi Señor y mi Dios, hablando de su Padre. Hay un solo Dios sobre todos, que es el Padre. Y hay un Dios sobre nosotros, que es el Hijo. Es lo que aquí está presentando Ulfilas. Y también dice: no niega el Espíritu Santo, y hay un Espíritu Santo, el poder iluminador y santificador. ¿Se dan cuenta? Como dijo Cristo después de la resurrección a sus apóstoles: yo les enviaré lo que el Padre prometió. Por eso quédense en esta ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene desde el cielo. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Y también dijo: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta con fin del mundo. Hechos de los Apóstoles 1:8. Ni Dios, ni Señor guía, sino fiel ministro de la fe de Cristo, no igual, pero sujeto a obediencia en todo al Hijo.
Y creo que el Hijo, fíjense, hablando del Espíritu Santo, que él no es Dios, no es Señor ni guía, sino fiel ministro de la fe de Cristo, sujeto en obediencia a todo el Hijo. Y creo que el Hijo está sujeto y es obediente en todo a Dios Padre. ¿Se dan cuenta? Este es lo que predicaba Ulfilas. Ulfilas fue el gran difusor de esta doctrina conocida como el arrianismo, contraria a la fe católica. Y bueno, a causa de esto, que no coincidía con la interpretación ortodoxa de los que ya estaban haciendo concesiones con el paganismo, es cuando se convoca el famoso primer concilio ecuménico de Nicea. Allí se establece la consustancialidad del Hijo con el Padre y se da el primer paso en la doctrina de la Trinidad. Bueno, aquí tenemos un poco, no lo vamos a leer porque ya es algo un poquito largo, pero habla de lo que fue el credo niceno que se estableció, pero se habla justamente, el punto clave, el punto en discusión fue la sustancia. Y se establece que Cristo es de la misma sustancia del Padre. Es decir, que los dos hacen parte de una misma sustancia. Cuando un hijo tiene una naturaleza semejante a la de su padre, un cuerpo semejante, pero no tiene el mismo cuerpo de su padre. No está en un cuerpo con dos cabezas, una sustancia con dos manifestaciones. No, cada quien tiene su propia sustancia. De hecho, la Biblia dice que es el resplandor de la sustancia de su Padre. Ahora, en el 380 es el segundo paso que se da en esta apostasía y se establece el cristianismo trinitario católico como la religión oficial del imperio. Porque tenemos el edicto de Tesalónica, donde Teodosio establece lo siguiente: queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice de Dámaso y el obispo de Alejandría, Pedro, hombre de santidad apostólica. ¿Y cuál es esa religión? Esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de piadosa Trinidad. Entonces noten que los arrianos no niegan que haya Espíritu Santo. Que Ulfilas, que era arriano, no negó ni que haya Espíritu Santo, ni negó que había Cristo ni el Padre. No negó estos tres poderes, no los negó. Solo colocó en orden. Ulfilas dijo, hay un solo Dios sobre todos, que el Hijo, hay un Hijo unigénito, nacido del Padre, que está sujeto a él, y hay un Espíritu que es el poder, que es la influencia de el Padre y el Hijo, que está sujeto al Hijo. Eso fue lo que predicó Ulfilas, no negando ni que hay Espíritu, ni negando que hay Hijo, ni negando al Padre. Ahora, vemos ahora que lo que se establece el credo niceno constantinopolitano y que se establece por el poder de la autoridad civil, la doctrina católica, dice aquí, es la divinidad única del Padre, del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo un concepto, el concepto de la Trinidad. Entonces, la disputa entre estos dos doctrinas no estuvo en que unos negaban que existía Espíritu Santo o que existía el Hijo. No, el concepto bajo el cual entendían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Unos lo entendíamos el concepto llamado arriano y otros se entiende bajo el concepto de la Trinidad. Teodosio, emperador romano, se inclina por la Trinidad y dice: ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. O sea, todos los que son trinitarios son católicos, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Esto lo hizo ¿quién? Teodosio Augusto. Y con esto se cierra entonces lo que fue el establecimiento en el 381 del primer concilio ecuménico de Constantinopla, que además de considerarlo como una tercera persona literal, se
establece la adoración. Aquí lo tenemos. Y en el Espíritu Santo decía el credo de Constantinopla: Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Así que es esto lo que las dos corrientes que surgen en este momento en la historia profética. Luego tendrían que ver, porque como dijimos, de las 10 tribus bárbaras que dividen al Imperio Romano, 7 toman la postura católica y 3 toman la postura arriana. 7 toman la postura católica y 3 toman la postura arriana. Y eso es lo que vamos a analizar entonces el día de mañana, Dios mediante. Así que mis hermanos, esperamos que este estudio ya haya sido, esta parte del estudio haya sido también de bendición para comprender la historia y la historia profética que está revelada en Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 se nos muestran los reinos que han surgido. Y los reinos que han surgido con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es de disputar el reino de Dios. Todos estos reinos tomaron el dominio del reino que se le había dado a Adán, que luego había recibido Set, luego lo recibió Noé, y cuando surge Abraham y el pueblo de Dios, Dios comienza a establecer su reino por medio de Israel. Pero cuando Israel entró en apostasía, se dividió en dos y se le dio el reino a Judá. Cuando Judá entró en apostasía, fue entregada en las manos del reino de Babilonia, y ahí comienza la profecía de Daniel 7. El reino de Dios lo tiene Babilonia, los tenta, luego los tenta Medo-Persia, luego se lo dan a Roma. Y ahora lo vemos que lo está recibiendo, o que lo va a recibir, el anticristo, el cuerno pequeño. Pero para que lo reciba él, tiene que caer Roma pagana. Y Roma pagana cae por la apostasía. ¿Por qué? Porque estos emperadores, tanto Constantino como Teodosio, hacen de la iglesia, de la doctrina católica, la doctrina oficial del imperio, y comienza una persecución. ¿Cuándo cayó? Vamos a ver. ¿Cuándo cayó Judá? ¿Cuándo cayeron Israel? ¿Cuándo se dividió? Cuando vino la apostasía y Salomón introdujo nuevos dioses. Luego entonces a los fieles se les entregó el reino. Cuando Judá, que era fiel con referencia a las tribus, se comenzó a adorar como lo había hecho Israel. Israel es donde Elías estuvo ministrando, y donde estuvo allí se estableció los falsos dioses de la Trinidad fenicia, Baal, Astarte y Tamuz. Cuando estos se introdujeron en Israel, Dios le introdujo, pues, le dio el reino a Judá. Cuando Judá también se fue bajo esos dioses paganos y rechazó al Dios verdadero, entonces se le entregó el reino a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor se le quitó el reino porque no quería reconocer al Dios verdadero. Cuando lo reconoció, se le devolvió su reino. Pero luego vino su nieto, quien se entregó definitivo a los dioses de Babilonia, y ahí fue cuando se le entregó el reino entonces a Medo-Persia. Y cuando Medo-Persia hizo lo mismo, que no aceptó al Dios verdadero, se le entregó el reino a Grecia. Y Grecia tuvo la oportunidad de conocer al Dios verdadero y no lo conoció, se le entregó el reino entonces a Roma. Y Roma, en ella brilló el evangelio, vino el Hijo de Dios. Pero cuando Roma rechaza al Hijo de Dios y establece una religión falsa, es decir, cristiana falsa, un cristianismo falso, cuando establece un falso Hijo de Dios, un falso Mesías, el Jesús de Nicena y de Constantinopla, el Jesús del credo niceno-constantinopolitano, cuando se establece ese falso Jesús como el único que se va a adorar en el imperio, entonces Dios entrega por esa apostasía el imperio en las manos de la nueva etapa, de los nuevos que iban a dominar el reino, y eso serían las tribus
bárbaras. Eso lo vamos a continuar viendo el día de mañana, para que veamos cómo toda la historia gira en torno a un punto central, y es de aceptar o rechazar a Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Así comenzó la rebelión en el cielo, así continuó la rebelión en la tierra con Adán y Eva, así continuó con Nimrod, con todo lo que hemos leído, los cananeos, los hijos de Noé, con todo lo que hemos leído, lo que hemos mencionado de Judá, Israel, Babilonia, Media Persia y Grecia, y a fin de los tiempos, sobre ese punto va a girar la controversia final. Que Dios te bendiga y te guarde, y hasta mañana.